¿De qué trata, hermanos, el libro de Génesis, específicamente este capítulo 18? Para poder, hermanos, explicarles del versículo 1 al 8, voy a poner en contexto este capítulo 18. Dos temas bien importantes, y ustedes van a ir eso recordándose durante todo este tiempo, hermanos, que vamos a estar abarcando este capítulo 18 de Génesis. El primero de ellos, Génesis capítulo 18, verso 1 al 15, relata, hermanos, la aparición del Señor a Abraham en el encinar de Mamre, según verso 1. Que era el lugar donde el patriarca, hermanos, generalmente él habitaba ahí, generalmente él vivía ahí. Y desde ahí, por ejemplo, hermanos, Abraham hace frente, va a enfrentar a los reyes de Mesopotamia. ¿Se acuerdan, hermanos? A Lot habían capturado los reyes de Mesopotamia, y desde el encinar de Mamre él va y va a rescatar a Lot. Génesis capítulo 14, verso 13. En el capítulo 17 vemos que Dios había aparecido a Abraham. Se le apareció a Abraham una apariencia gloriosa, haciendo ver por primera vez con un nombre nuevo, el Dios Todopoderoso, el Dios, hermanos, que controla todo el universo. Y ahora en el capítulo 18 se le aparece, hermanos, en forma de hombre, físicamente. En este capítulo 18, hermanos, tres hombres, encabezado, hermanos, por este grupo de tres personas, nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente es una cristofanía, como dicen los teólogos, es decir, una aparición de nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Ahora, hermanos, esta visita ha causado, hermanos, mucha conmoción en Abraham. Así que, hermanos, el primer tema vamos a ver eso. Cómo Dios se aparece. Cómo Dios, hermanos, se muestra ahora físicamente a este hombre, Abraham. Y de ahí para adelante vemos registrado en el capítulo 18 con la intercesión de Abraham a favor de Sodoma y Gomorra. Estos dos temas importantes, hermanos, que el capítulo 18 nos va a hablar. Desde el capítulo 18, versos 16 al 33, vamos a ver que Abraham va a interceder por Sodoma y Gomorra, donde vivía su sobrino Lot. Y este pasaje contiene muchas enseñanzas, especialmente como ejemplo Abraham de hombre de oración, intercediendo por estos dos pueblos malvados. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana vamos a abarcar ahora el Señor apareciéndose a Abraham, como dice el verso 1, y la actitud de Abraham, la conducta de Abraham, la reacción de Abraham, que, hermanos, en estos 8 versos nos debe impactar a cada uno de nosotros. Y estos 8 versos, simplemente el autor de Hebreos los resume en un solo verso. Y más adelante eso vamos a ver, Hebreos capítulo 13, verso 2, donde él dice que Abraham había mostrado una hospitalidad y había hospedado a ángeles sin él saberlo. Y de ahí, hermanos, es que ahora nuestro título de nuestro sermón, cuando Dios es tu huésped. ¿Cómo es que Dios, hermanos, es nuestro huésped? ¿Cómo es que Dios, hermanos, llega a nosotros, a nuestra casa, al lugar donde vivimos? Y vamos a ver, hermanos, cómo es que nosotros, cuando conocemos a Dios,
debe ser nuestra actitud, nuestra conducta. Y por eso en esta mañana vamos a ver esta historia de Génesis capítulo 18, verso 1 al 8, en 3 puntos bien importantes. Número 1, ¿cómo es la conducta hospitalaria de un verdadero creyente? Número 2, ¿cómo recibió y sirvió a Abraham a estos huéspedes? Y número 3, ¿cómo practicó esta hospitalidad? Porque aquí vemos el primer ejemplo de una gran hospitalidad, hermanos, de un hombre que en verdad mira, ve con sus propios ojos, y físicamente Dios se le presenta a Abraham. Vayamos a Hebreos capítulo 13, verso 2. Vamos a ver este resumen, y quiero, hermanos, que ustedes vayan entendiendo, y con esta mentalidad vamos a ir todo este sermón. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles, dice Hebreos. Hermanos, la palabra hospitalidad en griego, filoxenía, significa nada más y nada menos amor por los extraños. Hospitalidad significa el amor en acción, no en palabras. Significa un amor hacia el otro, hacia la otra persona, cosa que se sienta bienaventurada, se sienta bienvenida y se sienta valorada. Y por eso, hermanos, aquí vemos una de las muestras de mayor hospitalidad de todas, de Abraham. Pero hay otra muestra más suprema de hospitalidad, una muestra de amor hacia el prójimo, una muestra de un amor en acción real y vivida. Esa muestra de hospitalidad, hermanos, es la entrega de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y Él nos ha hecho, hermanos, sus huéspedes, siendo extranjeros y advenedizos. Esa es la mayor muestra de hospitalidad. Y por eso en esta mañana, el versículo 1 nos muestra de dónde viene esa conducta, esa forma de ser hospitalario. ¿De dónde viene el hecho de que nosotros amemos a nuestro prójimo con un amor de acción, no solo de palabras? Es fácil decir, hermanos, sí, hermanito, estás enfermo, sí, yo te amo en el Señor, voy a orar por ti, y hasta ahí nomás. Y algunos, cuando, hermanos, queremos entrar en un amor de acción, nos preocupamos de la otra persona, del hermano y de la hermana, y a veces ya estamos viendo que nos estamos metiendo en problemas, hermanos, por la vida del otro hermano o la hermana, y ya queremos levantar las manos y no, mejor yo no me meto, porque esto está grave. Y si voy a meterme en este problema de estos hermanos, no sé qué va a pasar, se va a volver mi enemigo. No. Porque, hermanos, el Señor demanda de nosotros esta hospitalidad, aunque no conozcamos a quién estamos nosotros dando ese amor, demostrando ese amor en acción, para que esa persona se sienta bienvenida, se sienta valorada, y que el Señor le muestre ese amor a través de nosotros. ¿De dónde viene? El verso 1 lo dice. Leamos, hermanos. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Entonces, o después, dice, ¿después de qué, hermanos? ¿Se acuerdan el contexto del capítulo 17? Cómo Abraham, Dios se le habló, cómo Dios, hermanos, fortaleció, haciéndoles recuerdo el pacto que Dios tenía con Abraham.
Pero ahora aquí vemos, hermanos, que el Señor, o sea, Jehová, se le apareció junto al encinar de Mambré mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Esta palabra, hermanos, apareció, es muy importante porque ahí empieza nuestra conducta verdadera como hijos de Dios, cuando Dios se aparece a nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir, hermanos? Apareció. La palabra apareció, hermanos, implica ver con nuestros propios ojos. Y Abraham esta vez dice que, hermanos, lo vio con sus propios ojos. Uno de estos tres hombres que se le apareció a Abraham es Jehová, es Dios, es Cristo ahora manifestado, preencarnado. Parece que en los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, Dios venía en forma de hombre, mientras que en la encarnación, después en el Nuevo Testamento, hermanos, Dios se hizo carne en Cristo. Eso quiero que entiendan. Él venía en forma de hombre, cosa que Abraham lo vio. Pero, hermanos, cuando el Señor nació, ahora sí se hizo carne. Ahora, esta aparición se registra en la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que poner muy en cuenta esta palabra, hermanos, porque hace un énfasis durante todo este libro de Génesis. Muchas veces Dios habla a Abraham, pero no se le aparece. Pero algunas veces Dios se le ha aparecido. Hechos capítulo 7, verso 2 dice: el Dios de la gloria se le apareció a Abraham. Otra vez esta palabra ahí aparece cuando estaba en Mesopotamia, antes de que viviera en Harán, y le dijo que partiera a la tierra que Dios le mostraría. En Génesis 12:7 es la segunda vez que el Señor se aparece a Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra. Otra vez el pacto. Por tercera vez el Señor vino a Abraham en una visión, Génesis capítulo 15, verso 1, y se le aparece. No solo le habla, se le aparece. Por cuarta vez en Génesis 17:1, ¿se acuerdan ustedes? El Señor se le aparece como el Dios todopoderoso. Y ahora por quinta vez el Señor en capítulo 18, verso 1, se le aparece en el encinar de Mamré. Ahora, hermanos, esta aparición es bien importante y usted debe tener muy en cuenta. Dice, después de eso, Él se le apareció. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a tomar la iniciativa cuando nosotros estamos en nuestro caminar diario en la vida. Tú estabas en el mundo, pero Él ha tenido la iniciativa de aparecerse a ti, de mostrarse y revelarse. El hombre por sí solo no puede buscar a Dios. El hombre por sí solo, aunque haga las obras mejores para Dios, no sirven esas obras, sino es que Él se le aparece en primer lugar. Él se aparece a nosotros, Él nos elige, Él nos escoge, Él se acuerda y Él tiene, hermanos, nuestro nombre, nuestra vida en su corazón y en nuestra mente, y Él se nos aparece como así. A Abraham, hermanos, se le apareció. Siempre es la iniciativa de Dios de revelarse al hombre. No es nuestra iniciativa, hermanos. Y eso toma en cuenta. Cuando estamos caminando, desviando, Él se va a aparecer con pruebas, con dificultades. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a sus hijos porque Él ha declarado que, hermanos, nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Ahí empieza una conducta de verdadero creyente, y en este caso, para, hermanos, amar al prójimo, empieza en el Señor. Él es de la iniciativa, no es nuestra. Pero, hermanos, hay que verlo con nuestros propios ojos. Ahora miren el contexto, hermanos, dentro de esta conducta.
Abraham estaba en su tienda, en su casa, vamos a decir. Tal vez él pensando en la renovación del pacto, porque capítulo 17 termina en eso. Tal vez él pensando en las promesas que Dios le había hecho. Tal vez pensando en la institución del rito. ¿Se acuerdan de la circuncisión como señal del pacto? No sabemos, la Biblia no nos dice, pero hermanos, él estaba siempre pensando en eso, porque esa era su preocupación, y por causa de eso él también ha cometido pecado, ha cometido errores. Pero fue en esas circunstancias que Jehová Dios, es decir, Cristo preencarnado, apareció a Abraham en el encinar de Mamre. Ahora miren, hermanos, ¿en qué circunstancias para este hombre Abraham se aparece? Dice, en el calor del día. Calor del día. Este era el momento propicio para que alguien que vivía en el desierto, para ustedes pónganse en la mente, él está en el desierto, en el momento más caluroso del día, donde el sol está dando con toda su plenitud. Y hermanos, no es fácil. Nosotros aquí no vivimos de ese tipo de calor del día. Hace muchos años atrás estuve en el África y ahí entendí el calor del día, hermanos. Estando ahí en ese desierto de arena, al oeste del Sahara, hermanos, no se puede aguantar la calor. Tiene que haber ventilación, tienes que estar bajo la sombra. Y es más, tienes que tener aire acondicionado, o bien tienes que estar bajo el agua, porque el hecho de pisar en el asfalto, los pies te calientan. La arena cuando viene a ti, hermanos, pareciera que estás al lado del fuego. Es el calor del día. Ahora, hermanos, aquí encontramos una encantadora imagen de una verdadera hospitalidad. Cuando el hermano, él estaba descansando en ese calor del día, hermanos, no se molestó ni había considerado que era inoportuno recibir a estas tres personas, sino que dice, se apresuró a recibir a estos visitantes. Esto es, hermanos, una actitud genuina, una conducta genuina de una verdadera hospitalidad. Un padre, una autoridad, es el que se sentaba a la entrada de la tienda. Así como Lot estaba sentado a la entrada de Sodoma, él era la autoridad, el alcalde. La autoridad siempre era así. Y disfrutaba de esa brisa mientras los otros están trabajando en sus quehaceres, pero la autoridad, el padre, el patriarca, era el que se sentaba en ese lugar, no cualquiera. Y podías poner y descansar sus fuerzas y poner sus fuerzas ese día en el calor del día. Y hasta nuestros tiempos, hoy en el lado del oriente, se mantiene esa costumbre. Mientras nosotros no, nosotros estamos ahí adentro en nuestra casa, cerrado las puertas, ¿no? Y ahí adentro nadie nos tiene que molestar, esa es nuestra costumbre. Pero hermanos, allá era estar sentado a la puerta de esa tienda ventilándose, porque era el momento de mucha calor, en el calor del día. Hermanos, el Señor se va a aparecer en el calor de tu día, prepárate. El momento más caluroso de tu día. ¿Cuál es ese momento de tu semana, de tu día, de tu mes? ¿Estás preparado? Claro que no lo vamos a ver nosotros ahora con nuestros ojos así físicamente al Señor, lindo sería. No, lo vamos a ver y siempre el Señor se va a manifestar a través de su palabra. Su Espíritu nos convence y a través de la oración nosotros podemos ver al Señor obrando. Y cualquier momento y repentinamente Él se va a aparecer. Y la pregunta es, ¿tú estás preparado? El calor del día suele ser una imagen en la Biblia, hermanos, los tiempos más difíciles. En los tiempos donde todo parece como Sadrach, Mesach y Abednego. En el tiempo de más calor, estando en el horno de fuego, se le presentó ¿quién? El Señor. Daniel capítulo 3, verso 25. Para Abraham probablemente cualquier día,
en que él se estaba relajando, estaba enfriándose en ese tiempo de caluroso. Pero miren, hermanos, vio frente a él de pie a 3 hombres. Versículo 2, capítulo 18. Y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él. Simplemente dice, hermanos, vio a 3 hombres. Y eso, hermanos, nos lleva a nuestro segundo punto. Al ver a estos 3 hombres con sus propios ojos, face a face, como se dice, cara a cara, la pregunta es, ¿cómo recibió y sirvió Abraham a estos huéspedes? Hermanos, cuando los vio, dice la palabra del Señor, corrió desde la puerta de la tienda a su encuentro. Ahora, hermanos, ¿cuántos años ya tenía hasta aquí Abraham? Ya es viejito, abuelito. Hermanos, aquí de esa edad no hay ningún hermano. Y hermanos, algunos ya ni siquiera jugaban fútbol. Yo por lo menos estoy vigente porque estoy esperando que aún me convoquen todavía. Hermanos, para nosotros, hermanos, correr no es gran cosa. Pero en aquellos tiempos, hermanos, no se solía correr. A lo menos un hombre respetado como Abraham, patriarca, anciano, como nosotros decimos, machurruna, un hombre donde él habla, todos escuchan y obedecen, de mucha experiencia, un hombre que tenía ejército, ha ido contra los reyes de Mesopotamia. Pero aquí, hermanos, corre. En esos tiempos corrían los niños, corrían los sirvientes, hermanos. ¿Se acuerdan de cuando, hermanos, viene el hijo pródigo? Ya los sirvientes aquí moviéndose y aquí y allá, el papá esperando. Hermanos, son ellos los que corren, pero no los patriarcas, no los hombres de renombre, no aquellos que están, hermanos, como líderes, como cabeza. No, hermanos, los de gran importancia no corren. Pero, hermanos, Abraham corrió hacia los hombres, y no solo corrió, dice la palabra, hermanos, que se postró delante de los hombres. Así que, hermanos, este fue un acto de profunda humildad. Y no solo eso hizo, hermanos, sino que también dice el verso 3, los llamó Señor. Miren lo que hace Dios cuando Él nos aparece. El hombre se siente impactado. Esa gracia de Dios es irresistible. No se puede contra eso. Y uno puede decir Señor, que simplemente significa amo. Yo soy tu siervo y tengo que reverenciarte, tengo que respetarte. Entonces, hermanos, cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, es que nosotros hemos entendido quién nos ha amado primero, quién se ha revelado primero, a quién hemos visto y quién ha cambiado nuestro corazón de piedra a corazón de carne. Entonces nuestra conducta va a ser una conducta de humildad, de reverencia, de respeto hacia Dios. Y no solo eso. Dice el verso 3, oh Señor. Cuando él corrió, se inclinó, se arrodilló y dijo, Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, no pases de largo junto a tu siervo. ¿Por qué tendría que decir Abraham a tu siervo si él era el patriarca, él era el jefe? Él era el más viejo, él era el experienciado. Lo que él decía era ley, su pueblo le obedecía, pero él dice, soy tu siervo. Abraham no era un hombre común y corriente, hermanos, no. Abraham, hermanos, era un hombre rico y muy poderoso, ¿se acuerdan? Porque aún la gente que no podía ser protegido, que no tenía trabajo, iba con toda su familia donde Abraham y decía, yo quiero ser tu siervo y yo quiero que me protejas. Y Abraham, hermanos, protegía y daba de toda su riqueza y compartía.
Tenía muchos siervos a su cargo. Es más, él ha llevado a la guerra a muchos soldados y ha ganado las guerras. Por lo tanto, Abraham, hermanos, a nuestros ojos no es un siervo, él es un jefe, una autoridad, él es máximo, a él hay que obedecer. Pero, hermanos, él se vio a sí mismo y se comportó como un siervo para dar una cálida bienvenida, hermanos, a su mejor huésped, que era el Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan? Que ese Dios que controla todo el universo. Y él estaba ahí ahora, hermanos, en carne. Así los has recibido. Y no solo los has recibido. Hasta ahí, bueno, hermanos, solo sería palabras. Sí, hermanito, qué bien que has venido a la casa y estito, que lo tito. Ya, somos buenos nosotros para salamerear, como se dice, ¿no es verdad? A frotar la espalda contra el pelo, ni siquiera hacia el pelo. Contra el pelo, así somos, hermanos. Así es nuestra hipocresía a veces. Pero, hermanos, no acabó ahí. Leamos del verso 4 al 8. ¿Cómo los ha servido? Y aquí está. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. ¿Qué ha hecho este hombre, siervo, humilde? Se ha preocupado, hermanos, por sus necesidades. Ha traído agua para que se laven los pies. Y luego les ha preparado comida. Por lo menos un bocado de pan. Ahora, hermanos, no era un simple bocado, no era un simple trozo de pan. Dice la palabra del Señor que tomó mucha harina, 3 medidas de flor de harina. Ahora, hermanos, muchos estudiosos dicen que la harina que él había tomado, hermanos, y agasado para que puedan comer pan estos 3 hombres, eran 20 libras de harina, 10 kilos, 8 kilos, que en esos tiempos se contaba de esa forma. Ahora, hermanos, nosotros estamos en tiempo de escasez. Todo este mes no hemos trabajado. No hay. Te puedes dar el lujo de darte un banquete y comprarte, hermano, no sé, quisieras una torta grande y unos 20 kilos, hermanos, de harina, amasar y hacer y comer. No, así no hay plata para eso. Tostadito nomás, lo que tenemos nomás, necesito nomás, comeremos. Y si alguien viene a visitarnos, ni modo, agüita nomás o nada lo vamos a dar porque no tenemos. Ahora, no solo eso hizo Abraham, hermanos. Verso 7 dice, hermanos, que sacrificó un ternero. Ahora miren, hermanos, en el contexto en que está hablando aquí la palabra del Señor. Si vinieras a mi casa a visitarme, por lo menos yo te daría algo de comer y mi carne estaría guardado en el refrigerador bien congeladito. Y sacamos de ahí y cocinamos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero en esos tiempos no era así. Miren lo que hacía Abraham. No había refrigerador. Es más, la calor rápidamente lo pudre la carne. En esos tiempos, cuando viajé al África, hermanos, no había pues, como aquí el pollo bien carneadito, está en el mostrar y tú escoges a ver el más gordito. No, ahí habían puras gallinas vivas. Y cuando decías, dame un pollo, entonces el vendedor agarraba, mataba, pelaba y recién te daba. Y tenías que llegar a la casa y cocinarlo. Era así. Hermanos, Abraham está haciendo eso. Tiene que matar ahora la vaca. Y no es cualquier vaca. Y del momento tiene que dar. En este caso, un ternero, la mejor carne. Y no solo eso, hermanos. Agarró la vaca, sacó la leche y tomó cuajada y leche. En otras palabras, Abraham le dio yogur preparado.
Básicamente ha preparado un festín, hermanos, a esos invitados. Ahora Hebreos dice, esos invitados eran desconocidos. Abraham, hermanos, no estaba cerciorado de quiénes eran esos invitados. Simplemente se le apareció y Abraham abrió todo lo que tenía. Porque, hermanos, Dios se los reveló. Y no solo eso. Miren esta actitud de siervo, versículo 8. Y luego dice, cuando ellos estaban comiendo, se ponía junto a ellos debajo del árbol. ¿Por qué debajo del árbol se ponía junto a ellos? Porque, hermanos, en esos tiempos, el ponerse debajo de un árbol al lado donde ellos están comiendo es una postura de siervo. Es como cuando vas vos a un restaurante. El camarero, el mayordomo o el que va a servirte te va a traer la carta, ¿no es verdad? Y tú lees esto. Y una vez que tú dices esto quiero, él te anota y te trae la comida. Y el camarero, el que te está sirviendo, ¿dónde se pone? No se va, está ahí a tu lado y mirando. No mirando cómo comes, sino qué es lo que va a faltar en tu mesa. Hasta algunos se dan la osadía de agarrar tu refresco, tu jarra y te echan el refresco. Y a veces tú te pones incómodo, ¿no? Pero él tiene ese trabajo que hacer. Él está observando tu comida, si falta o no falta. Y tal vez observando aún tu forma de comer. Y cuando ya está todo servido y has comido, él va a retirar el plato y te va a decir, ¿puedo retirar el plato? Y tú vas a decir sí, porque ahora van a venir las copas, va a venir la torta, no sé qué festín estarás tú haciendo. Pero ese camarero está listo para servir y Abraham estaba así, listo para servir. Hermanos, él tenía derecho de estar sentado al lado de estos tres hombres. Él tenía toda la moral de estar sentado y los demás sirvan porque él tenía siervos. Pero él estaba en una actitud de servidor. Por eso, hermanos, esta escena es una hospitalidad admirable. Por eso del título de nuestro mensaje, hermanos, cuando Dios es tu huésped, ¿qué haces tú? Abraham no dudó en ningún instante, hermanos. ¿Por qué? Porque eso ha venido de Dios, esa generosidad humilde, sencilla y directa ha venido de Dios, porque Abraham había visto a Dios y Dios se había revelado a Abraham. Para él, hermanos, esa actitud era de que cualquiera de esas personas tenían que ser honrados, valorados, bienvenidos y bien atendidos. Hermanos, de eso se trata la hospitalidad. Pero mucha gente hoy en día, hermanos, se abstiene de ser hospitalarios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, hermanos, Dios nunca se le ha aparecido. El Dios Todopoderoso, yo te pregunto, ¿se te ha aparecido a ti? El Cristo resucitado se te ha aparecido como tu Señor, no solo como tu Salvador. Hermanos, cuando no sucede eso, entonces no hay hospitalidad con humildad y reverencia verdadera como Dios aprueba. Si no hay una hospitalidad con beneficio, con conveniencia. Uy, este hermanito me ha venido a visitar, o esta persona, o este padrino me ha venido a visitar, yo le voy a dar de todo porque él también me ha dado a mí. Ahora este no me ha hecho el favor y mira, ha venido a visitarme en el mejor momento, mejor no hay que darle nada. Hermanos, a veces nosotros somos así porque no hemos visto y Dios no nos ha aparecido. Y el hecho de que tú des todo sin haber visto a Cristo, tu Salvador, no sirve de nada. Y algunos más peor. Algunos temen, hermanos, que entren a su casa a la visita. Porque está mi casa desordenada. ¿O qué me dirá? Mira, mi casa no tengo y él tiene grande casa, un edificio. Y yo apenas estoy en mi pauichi, mejor no. O bien, la comida no va a estar bien, yo no sé cocinar, mejor no le daré nada. Hermanos, algunos temen y tienen miedo a quedar mal. Cuando tú haces una fiesta, ¿qué es lo que primero piensas? En una verdadera hospitalidad. Hermanos, la hospitalidad no consiste en aparentar, porque no se trata de uno mismo, se trata de mi hermano, se trata de mi prójimo.
Porque, hermanos, en mi prójimo, en que ha venido a visitarme, es el Señor quien ha mandado y es el Señor quien mora en ese mi prójimo, porque conoce a Cristo. Y tengo que ser hospitalario. La hospitalidad se centra en el otro, no se centra en mí. ¿Cuántos de ustedes hacen una fiesta, hermanos? ¿Y qué es lo primero que se fijan? Es cómo ustedes van a compartir con humildad, con sinceridad, todo lo que tienen. ¿O es que, hermano, usted piensa en el qué me dirá? Si está hecho así, yo tengo que hacer mejor. Aquí no me pueden ganar. Yo he hecho la mejor fiesta, el mejor matrimonio. Hermanos, no has visto a Dios, no has visto a Cristo. Entonces, hermanos, aquí vemos la práctica de esa verdadera hospitalidad. ¿Cómo Abraham ahora practicó? Y termino con esto. Tercer punto. Hermanos, Abraham miró, corrió, se inclinó y dijo: Señor. Él no le ha interesado su yo. Él fue sin impresionar nada, sino fue a bendecir. Hermanos, la hospitalidad no busca impresionar a los demás. La hospitalidad simplemente, hermanos, busca bendecir a los demás. No importa cómo sea tu casa. Tal vez no es impecable, súper lujosa, súper hermosa. No importa. Aquí la idea no es cómo te luzcas cuando tú quieres compartir, dar algo a alguien. No es la idea eso, hermanos. La idea es de cómo tú sirves, cómo tú bendices a los demás. Y no busques impresionar, sino bendecir. Ahora, hermanos, cuando nosotros queremos impresionar, no saboreamos la hospitalidad verdadera. En vez de saborear, nos estresamos. ¿Y ahora cómo voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Hermanos, la hospitalidad no estresa. La hospitalidad, hermanos, se saborea, se disfruta. Es única experiencia, hermanos, en Dios, con Cristo. Aunque esté desordenado, ponlo en orden, listo, que sea bonito, pero lo más sencillo es significante. Pero, hermano, disfruta del tiempo con tus invitados juntos. Papá, mamá, ¿sabías que tus hijos son huéspedes? Son huéspedes en la casa. ¿Cómo los has recibido? ¿Estás con ellos? ¿Estás sirviendo? Eres el padre, eres el patriarca, eres el jefe, pero ¿te inclinas a servirlos? ¿Miras a Cristo en ellos? ¿Te sacrificas? ¿Estás dispuesto a dar todo por ellos? ¿O es que tú quieres para ti porque quieres reflejar contra los demás, tus amigos, tus hermanos, tus parientes, que tú has trabajado, que tú tienes todo? Y sin embargo tus hijos no pueden empezar, no pueden arrancar en la vida. Dios es tu huésped. ¿Y cómo tú estás tratando a tu huésped? ¿Cómo estás practicando esa hospitalidad? Y cuando, hermano, estás con tu huésped, Abraham, ¿qué hizo? Se inclinó y dijo: yo soy tu siervo, punto. Miró debajo del árbol, viendo cómo ellos comían, qué faltaba, en silencio. Hermanos, no hables cuando Dios tiene que hablar, escucha. Hermanos, nosotros somos como Dios. Nuestra mente tiene que ver para asimilar y luego hablar. Pensamos, razonamos. Así que no hagas lo que el otro dice. Haz lo que tú estás convencido, lo que tú crees que es, hazlo.
porque así entonces Dios se te ha revelado a ti, se te ha mostrado. Es que Él ha dicho, es que es así, yo por eso tengo que estar tras Él, sujeto a Él. No, hermano, tú tienes que pensar, tienes que saber quién está a tu lado, por qué vives en esta tierra. Entonces, hermanos, cuando eso practicó Abraham fue una bendición, y Dios le dijo eso: tú vas a ser bendición para las naciones. Por eso es el gran ejemplo y maravilloso de un hombre, hermanos, que ha sido y es y será un buen hombre hospitalario. Ahora, fruto de eso, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Cómo Dios ha obrado en este hombre? Y eso lo vamos a ver desde el próximo domingo, pero hermanos, yo voy a adelantarles algo. Hermanos, cuando tomó esta actitud y esta conducta de un hombre hospitalario, servidor, siervo, humilde, hermanos, Abraham recibió, fruto de esta visita, la confirmación, hermanos, de la promesa que Dios le había hecho. Y fue el único hombre, hermanos, que sirvió al Señor encarnado, que le dio comida a Jesucristo. Es el único hombre que tuvo ese privilegio. Ahora, no solo eso, hermanos, recibió la revelación y una nueva comprensión del hecho de que en ese mismo año iba a dar a luz su esposa Sara. En conclusión, ¿qué podemos decir de este sermón? Este es el punto, hermanos. ¿Por qué dice Hebreos capítulo 13, verso 2? Que Abraham, hermanos, había recibido estos tres hombres sin saber. Porque, hermanos, si él hubiera sabido qué tipo de hombre era, tal vez él hubiera escogido o bien hacerlo de la mejor forma o bien hacerlo de la peor forma. Pero no, hermanos. Él hizo esta actitud, esta conducta hospitalaria, porque, hermanos, había una motivación mayor que el hecho de lo que él tenía en sí. Y la motivación mayor era, hermanos, que Dios se le había revelado y se le había mostrado, y él había visto con sus propios ojos al Cristo preencarnado. Esa sí la mayor motivación, y ese es el mayor y la mayor motivación debe ser de nuestras vidas hacia los demás, porque así nosotros, hermanos, damos testimonio del evangelio, del amor de Cristo, de cómo Él a nosotros nos ha escogido, de cómo Él ha tenido la iniciativa de revelarnos, de buscarnos y encontrarnos cuando nosotros estábamos perdidos. Y creo que esa es la razón suprema de la hospitalidad, porque Él, hermanos, nos ha salvado y nos ha hecho sus hijos. Más allá de lo que yo pueda beneficiar a alguien cuando venga a mi casa y sea hospitalario con él, hermanos, más allá de eso, yo he sido primero un huésped donde Dios ha tenido misericordia de mí y me ha dado una gran bienvenida y generosa y abundante bendición cuando Él me hizo su huésped, yo siendo extraño, enemigo delante del Señor. Y el Señor ha muerto por mi pecado y por tu pecado allá en la cruz del Calvario, y Él nos ha mostrado su amor supremo a extraños. Él nos ha mostrado, hermanos, su amistad, su mano, y aún Él se ha inclinado y nos ha dicho: yo he venido para servirles, no he venido a ser servido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios nos amó, nos escogió de la forma, hermanos, que nosotros no entendemos, pero, hermanos,
Él hizo eso con nosotros y nos mostró la mayor hospitalidad que ningún otro hombre ha recibido sobre esta tierra. Así que, hermanos, tú y yo somos grandemente amados por Dios, y eso debería motivarnos y animarnos y ser hospitalarios unos con otros, hermanos, ayudarnos unos con otros, amarnos, y nuestro amor debe estar en acción todos los días de nuestra vida. Por eso Pedro dijo en capítulo 4, en 1 Pedro capítulo 4, verso 9, sean hospitalarios unos con otros sin quejarse. Esa es la voluntad de Dios. Esta es la señal, hermanos, de entre muchos, tal vez aquí reunidos como hijos de Dios. La señal de que Dios se ha revelado a nosotros es que nosotros, hermanos, practicamos la hospitalidad. La hospitalidad. El amor por cada uno de nosotros. Un amor en acción. Empezando en nuestra casa, haciendo un seguimiento. Sirviendo, hermanos, a los que están debajo de nosotros. Como papás, siervos para nuestros hijos, para nuestra esposa. Porque a través de ellos vamos a encontrar, hermanos, al Señor, siendo humildes, preocupándonos por ellos. Como hijos, sujetándose, obedeciendo a los padres, porque ellos nos han tenido como huéspedes en la casa. Cada papá, mamá, hijo, escucha, tiene toda la facultad y el derecho de decir: hijo, has cometido este pecado, fuera. No eres más mi hijo. Te aplazaste en la escuela, fuera. Has fallado en la vida, fuera de mi casa. Tiene todo el derecho. Pero eso no lo va a hacer un padre que ha visto a Cristo. Eso no lo va a hacer un padre que ha sido revelado por Dios y se le ha mostrado a ese hombre como un Dios todopoderoso, que al final de cuentas aún está al control de ese hijo rebelde. Porque ese padre confía en Dios. Porque ese padre ha sido también huésped de Dios. Y ahora también tiene que cumplir esa tarea de hospedar y ser hospitalario a su Dios. Amén, hermanos. Así que, hermanos, capítulo 18 otra vez más nos muestra Dios apareciéndose físicamente, preencarnado en Cristo. Mi hermano, ¿tú has visto a Cristo? ¿Has visto? Tu actitud lo dice, tu motivación lo dice. Y si no hay esa motivación, como Abraham, hermano, corre a la cruz de Cristo, preocúpate. Estás yendo otro camino, estás desviado, estás yendo al infierno, a la perdición. No importa cuántas cosas hayas aquí, si no has visto a Cristo, no has visto nada, estás perdido. Preocúpate, mi hermano. Y si no conoces a Cristo, hoy es el tiempo. Clames, ruegues que Él te manifieste.